¿Qué tal amigos? Buenas tardes. De nuevo con ustedes Omar Pavón Monroy. Esto es VP & Partners S.A. y el portal archicadenlinea.com, el primer portal latino de Archicad. Hoy nos referiremos a nuestra lección 1.8, la paleta de coordenadas de nuestro curso introductorio de Archicad en el módulo 1, el entorno de trabajo. Muy bien. Nos referiremos entonces en esta mañana a un estudio cercano de la paleta de coordenadas. Tenemos que empezar por decir que la paleta de coordenadas, como todas las paletas en Archicad, es una paleta flotante, es decir, que ella se puede colocar en el sitio preferido. Vamos a decir entonces que la paleta de coordenadas tiene 4 secciones. La primera sección se refiere a los 4 primeros botones y está relacionada con el manejo de la vinculación a la red principal que veremos en la última clase del curso introductorio, la lección 1.10, la personalización del entorno de trabajo. La segunda parte se refiere ya en detalle a la presentación de las coordenadas en el entorno de trabajo, entendiéndose por ello el manejo del plano cartesiano en los ejes X y Y o en las coordenadas polares cuando trabajamos con distancias y ángulos definidos. Y finalmente la última sección de la paleta de coordenadas se refiere a la herramienta de gravedad, que ya la estudiamos en detalle en las primeras lecciones cuando hablábamos de la paleta estándar, porque esta herramienta se encuentra también aquí inserta en la barra estándar. Entonces la segunda parte de esta lección ya la vimos, así que nos referiremos simplemente para regresar a darle un repaso a la lección 1.3, la barra estándar. Muy bien. Entonces, para empezar nuestra charla de hoy, vamos a colocar la paleta de coordenadas en su sitio acostumbrado. Y vamos a decir entonces lo siguiente. Los primeros 4 botones se refieren al origen del proyecto. Observen ustedes que aquí en el centro de la pantalla, voy a colocarles acá lo más cerquita posible. Observen que hay una pequeña cruz, una pequeña X en color negro destacado, que jamás aumenta de tamaño. Fíjate que a pesar de que yo haga un zoom muy cercano, estoy en una aproximación muy cercana, ella no cambia de tamaño. Si yo me alejo, igualmente, vamos a hacer un zoom lejano. Fíjate que ella todavía se mantiene allí vigente. Esta X marca el origen del proyecto. Y es un concepto muy importante cuando hablemos de la paleta de coordenadas, porque a ella nos referiremos exactamente más adelante. Si ustedes colocan suavemente el cursor, suavemente, y aparece el check, y lo colocan exactamente sobre esa X, entonces encontrarán que en la barra de coordenadas se leen las coordenadas X y Y que corresponden exactamente al 0. Eso significa que estamos en el origen del proyecto. Esto entonces nos indica que si existe un origen del proyecto que está marcado con las coordenadas 0, 0, también debe existir un origen del usuario. O sea, yo puedo escoger que mi punto de origen sea en cualquier parte, no estoy sujeto a ese punto. Lo digo por lo siguiente: si yo tengo un proyecto, por decir una cosa, digamos que este es un escenario y por acá tengo otro escenario y por acá tengo otro escenario, en alguna parte de este proyecto vamos a generarle aquí una placa para encerrarlo. En alguna de esta parte de este simulacro de proyecto tiene que estar un punto de referencia, un punto de origen. Entonces, yo puedo generar un nuevo punto de origen de mi proyecto con la siguiente acción.
Vamos a escoger que el punto de origen de mi proyecto va a ser este, aquí en esta esquina. Vamos a colocarle aquí un círculo para mirarlo. Así que entonces el proyecto me dice que ese es mi origen. Muy bien. Entonces, independientemente de donde se encuentre colocado el proyecto, yo hago la siguiente acción. Voy al primer botón y le digo definir origen de usuario. Así que lo pulso y la información me la llevo en el cursor. El cursor tiene una forma de X, él tiene la información de cuál es el punto de origen, así que entonces voy al punto seleccionado y sencillamente confirmo con un clic. Entonces observen, vuelvo ahora a colocar el cursor sobre ese punto y ahora entonces las coordenadas del punto de origen 00 están exactamente aquí. Voy a regresar a lo que antes era el punto de origen del proyecto. Entonces ahora observo que el origen del proyecto no se ha perdido. Fíjate que él se conserva todavía el recuerdo de lo que fue mi origen del proyecto por defecto, con una cruz, pero ahora es de color gris claro y ahora tiene unas coordenadas diferentes, no sabemos cuáles, porque pues no tenemos todavía referenciado, pero este punto todavía se conserva como una referencia para que en algún momento podamos recordar en dónde estaba el punto de origen del 00. Ahora, como les repito, el punto de origen del proyecto está en esta esquina. Vamos a volver a hacer el ejercicio suponiendo que el punto de origen cambió a esta otra esquina inferior. Así que lo mismo, regreso al punto, al primer botón de definición del origen del usuario, lo pulso, me llevo la información en el cursor y la coloco en el sitio deseado. Ahora entonces este punto tiene las coordenadas 00. Eso se llama definir el origen del usuario. Muy bien. El siguiente botón se refiere a definir la red girada, pero para poderlo ver primero tengo que referirme al tercer botón, que es activar una red ortogonal o una red girada. ¿Qué es esto? Si yo pulso este botón, él tiene dos opciones. Una que es trabajar con la red ortogonal, o sea con el plano cartesiano con el que viene por defecto ArchiCAD, o definir cuál es la red girada. ¿Para qué sirve la red girada? Muchas veces tenemos trabajos y proyectos que desarrollar en algunos ejes de diseño que no son exactamente ortogonales. Entonces para eso ArchiCAD provee esta red girada para poder trabajar de una manera cómoda. Atención, voy a pulsar el segundo botón y fíjense que ahora entonces la red ya no es ortogonal, sino que se ha convertido en una red a 45 grados. ¿Por qué a 45? Porque por defecto del proyecto de ArchiCAD que estoy trabajando, quedó definido ese sitio. Vamos a comprobarlo. Rápidamente voy a trazar aquí una línea. Y observen entonces que con respecto, voy a medir acá, no se preocupen por estas herramientas, que las miraremos en detalle cómo es su uso más adelante en el curso básico. Pero por ahora es solamente para indicarles que efectivamente estamos a 45 grados respecto de lo que antes era las coordenadas de origen en el plano cartesiano. Pero es probable que mi red girada no sea a 45 grados. Por decir una cosa, necesitamos hacer un proyecto acá a 30 grados o a 15 o lo que sea. Para ello entonces voy a regresar primero a mis ejes ortogonales con la segunda opción del tercer botón, lo pulso y el proyecto regresa a los ejes ortogonales. Y vamos a decir que en algún momento el proyecto definió, o el proyectista, ¿cierto? Vamos a colocar aquí una línea roja, el proyectista definió que por alguna razón este proyecto tiene un eje transversal así, a un ángulo cualquiera. Esa es una vía de trabajo o es un sitio por donde hay que referenciar el proyecto y lo tracea a cualquier ángulo. El proyecto me dice que yo debo trabajar, por ejemplo, algunas construcciones ortogonales a este punto. Entonces pues viene el inconveniente que yo voy a tener que empezar a hacer cosas como por ejemplo ir a la paleta de control, ¿cierto? Y solicitar por ejemplo la herramienta de ortogonalidad para que el proyecto empiece a ser ortogonal hasta acá. Entonces lo pongo ahí,
y luego entonces sigo con un muro encadenado. Fíjate que ahora como que se complica un poco la cosa porque pues ahora tengo que seguir una línea aquí con qué cuidado, y luego aquí ya empiezo a tener problemas porque pues claro, la red ya no es ortogonal, entonces tengo que empezar a hacer cosas como duplicar y hacer, no sé, cualquier cantidad de digámoslo, herramientas geométricas para poder trazar un elemento que sea ortogonal o perpendicular a una red, a un punto que tiene una inclinación que no conocemos. Para facilitar ese mecanismo es que existe entonces la red girada, y ahora voy a definir cómo se hace, cuál es el procedimiento para definir ese ángulo de inclinación de la red girada. Así que entonces para esto voy al segundo botón y fíjense en lo que me está diciendo la barra de estado. Dice haga clic en el eje o dibuje un vector de referencia para la rotación de la red de trabajo. Como yo tengo un vector que es esta línea, yo puedo pararme sobre él, el cursor adopta la forma de un Mercedes y lo pulso. Entonces ahora la red se encuentra asociada a ese vector, no sabemos qué inclinación tiene, una inclinación cualquiera, lo único que sé es que con respecto al eje de las X del plano cartesiano ortogonal, él debe tener una inclinación cualquiera. Vamos a mirar cuánto es, solo por saberlo, no es por más, solo por saberlo. Así que entonces observamos que esta red tiene una inclinación de 24 grados, ¿no? Resultó de 24 grados. Después miraremos si le podemos poner minutos y segundos, pero por alguna razón era de 24 grados, que fue la línea que yo me imagino. Pero no es suficiente, porque resulta que en ese momento, fíjese que yo tengo la red definida, pero no he vinculado el proyecto a la red. Yo todavía sigo trabajando acá elementos de diseño y que resultan todavía ortogonales al plano cartesiano. Así que entonces debo vincular el proyecto a esta nueva red, y para eso entonces utilizo seleccionar la segunda opción del tercer botón. Listo. Ahora sí entonces puedo seleccionar estos elementos, por ejemplo este, ¿cierto? Y medir o mover ortogonalmente, fíjate. Lo estoy moviendo, ¿cierto? Voy a seleccionar este otro elemento de acá. Entonces, teniendo pulsado en la tecla Shift, estoy coaccionando el movimiento del cursor a esta red. Miren, entonces ya puedo trabajar mucho más fácilmente porque estoy coaccionando pulsando la tecla Shift en cualquier punto. Yo lo pulso la tecla Shift y entonces ahora el cursor queda vinculado a esta red girada. Mira, si yo escojo por ejemplo el elemento de acotación, entonces el elemento de acotación también queda vinculado a esa red. Mira, voy a ponerle la letra un poco más grande para verla. Listo. Miren, voy a acotar este elemento. Se hace mucho más fácil el trabajo porque ahora la coacción del cursor que se consigue pulsando la tecla Shift está vinculada a una red que está girada a 24 grados, pero que para mí es una red ortogonal. Vamos a trabajar el siguiente tema, que es la vinculación a la red, que también es muy importante porque nos permite hacer más rápido y más productivo nuestro trabajo. ¿De qué se trata? Este botón, del cuarto botón de la paleta de coordenadas, es el botón que se usa para vincular el cursor a la red. Si yo pulso el icono para que se desplieguen las opciones, aparecen tres botones. El primero es para
que el cursor no esté vinculado a la red. El segundo se usa para vincular el cursor a la red invisible. Y el tercero es para vincular el cursor a la red visible, o sea, a la red principal. Vamos a hacer lo siguiente. Antes de hacer ese ejercicio, vamos a ir a la paleta de ver, opciones de red y plano de edición, redes y fondo. Observen que este tema lo miraremos más adelante en la lección 1.10, pero solamente me voy a referir a este espacio, aquí donde dice 2 en el eje X y 2 en el eje Y. No más. Confirmo con OK y entonces observen lo siguiente. Si yo utilizo la tercera opción, entonces ahora el cursor aparece en forma de un punto y está vinculado a la red. ¿Cómo lo desvinculo? Regresando al botón y pulsando la primera opción, o también puedo utilizar las combinaciones Alt-S. Con Alt-S vinculo a la red, quiere decir que el cursor está trabajando por toda la grilla, independientemente de donde se encuentre el cursor. Él busca el sitio más cercano donde esté el cursor al punto donde yo necesito, pero siempre el trabajo va, digámoslo, de esquina a esquina. Para desvincular de la red, pulso Alt-S y se desvincula de la red. Por esa razón, este botón tiene tres opciones: no vincular, vincular a la red principal y en el del centro, que es vincular a la red invisible. De este capítulo hablaremos en detalle en la lección 1.10, la personalización del área de trabajo. Muy bien. Hasta acá entonces el estudio de la primera sección de la barra de coordenadas. Soy Omar Pavón Monroy, esto es VPN Partners S.A. y el portal archicadenlinea.com. Estamos en el curso introductorio de ArchiCAD, copyright del año 2009, todos los derechos reservados. Continúe su formación con archicadenlinea.com. Muchas gracias.